Hoy nos acompañan desde Guayaquil Hernán Pérez Luz, jurista y miembro del colectivo que plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además es articulista de Diario El Universo. Rudy Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, directora de la Corporación Participación Ciudadana. Y completa este panel Pedro Donoso, abogado y analista político. Dirige la firma ICARE de Inteligencia Comunicacional. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy hemos querido enfocarnos en esta idea de consulta popular que el gobierno semana a semana la va fortaleciendo hasta, como lo dijo el presidente Guillermo Lasso, convertirla en algo inevitable. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de proyecto tiene el régimen en concreto, pero el panel que hoy nos acompaña puede ayudarnos a establecer algunos escenarios. Claudia. Guillermo Lasso pasó los 100 días de gobierno con una popularidad del 74% y una confianza en su palabra del 64%, gracias al plan de vacunación. Ahora quiere marcar la cancha política con una consulta popular, mientras define un proyecto económico. Veamos. Guillermo Lasso y su movimiento Creo lograron apenas 12 curules en una Asamblea Nacional de 137 sillas. Hoy, con las deserciones y alianzas con grupos independientes, el oficialismo llega a 25 votos, lo que no le alcanzará para aprobar leyes. Lasso siempre supo que uno de sus mayores problemas sería la relación con la Asamblea Nacional, pese a que votó para que Guadalupe Llori de Pachacutic fuera la presidenta del Legislativo. El pasado 15 de agosto, el gobierno presentó el borrador de la Proforma Presupuestaria 2021, que inmediatamente tuvo reparos. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mayra Pazmiño, aseguró que el informe favorable para la Proforma Presupuestaria 2021 y la programación cuatrianual 2021-2024, emitido desde la propia comisión, seguramente serán rechazados. Pachacutic, UNES y PCC decidieron volver la propuesta al Ejecutivo, por lo que Guillermo Lasso había dicho que en caso de encontrar bloqueo en la Asamblea, optará por legislar vía consulta popular. Si no hay una respuesta que sea positiva, no para el gobierno, sino para la mayoría del pueblo ecuatoriano que no tiene empleo, que no tiene oportunidades, pues el camino es la consulta popular y no tendré ningún problema en seguir los pasos constitucionales y legales para convocar a una consulta popular en el Ecuador. Sin embargo, lo que parecía ser una advertencia esta semana tomó forma. En otra entrevista, Lasso confirmó que la consulta popular será este 2021 y que su contenido no necesariamente responde a un chantaje con la Asamblea. Carlos, si eso es así, la gran pregunta es, ¿cuáles son los temas urgentes que el país necesita tramitar a través de este procedimiento? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte y sobre la base de esa pregunta desarrollaremos el programa de hoy. Empezamos, doctor Hernán Pérez Luz, muy buenos días. ¿Consulta popular para qué? Gracias por la invitación. Un saludo a Ruth y a los panelistas y un saludo obviamente a la teleaudiencia de este programa. Habría que ver un poco, explorar el tema, pero supongo que el presidente Lasso tiene en mente un tema importante que es una reforma política, creo que lo ha dicho de alguna forma. Y hay otro tema, obviamente, que deberá acompañar a ese, que es los asuntos de carácter económico, ¿no? Yo creo que en esas dos áreas el gobierno probablemente se esté moviendo para convocar una... Doctor, me llama la atención lo que ha dicho Lasso en esta última semana. Él dice, yo no quiero que la consulta sea un chantaje a la Asamblea, lo que se entendería que no solamente hablaría de temas legislativos, sino más bien una suerte como de marcar una cancha ya sobre cuáles deberían ser las condiciones políticas sobre las cuales debe regir su gobierno y la Asamblea en los próximos 4 años. Eso me parece como más interesante, ¿no? Probablemente el presidente Lasso está sintiendo en carne propia lo que han sentido muchos presidentes en el Ecuador. Yo diría la gran mayoría, el retorno a la democracia, ¿verdad? Es un sistema perverso. Es un sistema por el cual el presidente es elegido en doble vuelta electoral. Es el único mandatario que es elegido a nivel nacional con obligatoriamente tiene que tener más de la mitad más uno del apoyo de los ecuatorianos. Pero cuando llegan al gobierno, los presidentes ecuatorianos, bajo este sistema que existe en la que la segunda vuelta
no se eligen a los diputados sino en la primera, prácticamente termina de rehén y de marioneta de los partidos que perdieron las elecciones. Es bastante curioso el sistema por el cual prácticamente los presidentes son obligados a dejar de lado su programa por el cual más de la mitad de los ciudadanos votaron para gobernar, para dirigir el Ejecutivo, y lamentablemente tarde o temprano, a veces hasta antes de los 100 días, ya están prácticamente sometidos al control, al chantaje y a la extorsión. La idea del presidente Lasso, que como usted bien lo dice, probablemente esté pensando en una gran reforma política que no solamente lo beneficia a él y difícilmente lo va a beneficiar una reforma política en lo que le queda de los 4 años de gobierno, sino pienso que quizás esté pensando a futuro. Y yo creo que eso es saludable, ¿no? La consulta Perfecto, no debe doctor. verse como una fórmula inmediatista, sino más bien como una visión más bien estructural. Bien, gracias, doctor. Rudy Hidalgo, buenos días. Pero esta consulta popular debería marcar una agenda política para Lasso, debe servirle a Lasso para algo, ¿no? Está bien esa reforma política a mediano plazo, pero ¿qué hacer ahora? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un saludo cariñoso, Hernán y Pedro. Sí, efectivamente, yo creo que es evidente, Carlos, que la Asamblea Nacional desafortunadamente ha bloqueado toda iniciativa que está queriendo salir por parte del Ejecutivo. Yo recuerdo el día de la segunda vuelta, el día que se proclamó ganador al presidente Lasso, haber escuchado tanto a las bancadas que históricamente llegaron al poder como a la legislatura, como Pachacutic, y también la bancada de oposición como UNES, avisar que harían una oposición responsable, que votarían por todo aquello que era importante y bueno para el país. Y yo creo que estamos viendo que esto no está pasando. Es decir, hay temas que son necesariamente importantes y básicos para poder salir, por ejemplo, de la campaña de la pandemia, la reactivación económica, el tema laboral, que son absolutamente necesarios, y tenemos bancadas que ya dicen y avisan tempranamente que simplemente se van a oponer. O sea, usted sí persiste que hay un bloqueo pese a que todavía no hay ningún proyecto de ley enviado por el presidente que se haya aprobado, mejor dicho, que se haya negado como tal. Y yo creo que la verbalización, especialmente de un bloque que es conocido por todos, que ha dicho que no va a aceptar, por ejemplo, no va a aceptar ni reforma laboral y no va a pasar ¿cómo se llama?, la proforma del Estado, que es tan necesaria y urgente, yo creo que son a todas luces es una advertencia de un bloqueo. Y obviamente lo que ha hecho el presidente Lasso es simplemente decir, bueno, yo gané las elecciones, yo tengo que poner y articular de alguna manera y hacer efectivo mi plan de trabajo. Para esto necesito tales leyes, tales iniciativas, y necesito idealmente la ayuda de la Asamblea. No la voy a tener. Un presidente que tiene más del 70% de aceptación, entonces va a recurrir a un mecanismo de democracia directa, que además hay que entender y hay que aceptar que es un mecanismo que consta en la Constitución, es un mecanismo legal, no es un mecanismo ni un artilugio diferente o raro, sino está en todo su derecho de hacerlo. Bien, ahora, Pedro Donoso, a mí, no sé, esta suerte de consulta popular para tratar de organizar los temas a legislarse, ¿tiene un aspecto muy limitado o podría sentar la consulta popular como para plantear una suerte de consenso político sobre los grandes temas de transformación que a lo mejor Lasso quiera tener? Buenos días, Carlos, Claudia, doctor Hidalgo, doctor Pérez. Creo que hay que primero identificar desde dónde vemos el análisis de la consulta popular. El aporte que yo puedo hacer desde el análisis es como diferenciarlo en 3, ¿no es cierto? Lo jurídico, la política y lo político, ¿no es cierto? Y en ese sentido, para mí, ¿no es cierto?, el llamado a consulta popular es un hecho netamente que nace de la política, ¿no? Y la política finalmente es el proceso de alquimia. Es decir, lo que yo necesito es, ¿no es cierto?, cambiar lo inmaterial a lo material. Y lo que Lasso, de una u otra manera, procuraría hacer, ¿no es cierto?, es materializar su gran éxito con respecto a las vacunas, finalmente, ¿no? Con respecto a un plan que fue absolutamente exitoso. ¿Cómo enfocar esa consulta? Yo creo que para replantear finalmente el orden, ¿no es cierto?, del tablero político finalmente, ¿no? Porque yo creo que el primer error es ver a la consulta como un fin y no como un medio, ¿no es cierto? La consulta popular es un medio y no un fin. De una u otra manera, digamos, el debate ha sido muy interesante porque, claro, se anuncia finalmente, y ahí yo voy a discrepar con mucho respeto con la doctora, se anuncia finalmente que hay un bloqueo cuando no ha habido un bloqueo. Es decir, el gobierno de Lasso no ha enviado más que 2 leyes, ¿no es cierto? Pero Pachacutic ha sido completamente implacable con Lasso. Bueno, en los pero anuncios. Finalmente la democracia se trata de dialogar finalmente antes de anticiparse a distintos escenarios, ¿no? Entonces me parece que también la consulta popular es una herramienta para bypassear lo que la democracia implica, que es sentarse a hablar con los diferentes finalmente, ¿no?
Ya, pero en ese sentido, ¿hacia qué debería enfocarse esa consulta? Es decir, no sé, jurídicamente hay que aprobar una ley laboral, una ley tributaria, o más bien plantear una cosa de mayor espectro que le permita decir, este es el país político sobre el cual yo como presidente quiero gobernar. Yo puedo hacer una lectura de contexto, Carlos. Es muy difícil responder esa pregunta porque la pregunta tiene que ser dependiendo para quién, a quién le sirve finalmente, ¿no? Otra vez, a la política, a lo político o a lo jurídico, ¿no es cierto? A Lasso finalmente le sirve para poder capitalizar, ¿no es cierto?, este gran, digamos, capital político que tiene y materializarlo en un triunfo electoral, ¿no es cierto? Eso es lo que podría pretender y cambiar de una u otra manera el escenario que no le resulta, digamos, Pero conveniente materializarlo políticamente. ¿cómo? Porque la consulta que te puede decir, sí, quiero que se apruebe una ley laboral en estas condiciones, ¿eso es materializar un éxito? Exactamente, es decir, poder bypasearse, pero además no solo desde, ¿no es cierto?, lo pragmático, sino también desde lo simbólico. Es decir, ganar un sí nuevamente, electoralmente, ¿no es cierto?, y ganar ese triunfo a la Asamblea tiene un peso político simbólico. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos con este interesante debate sobre cuál es el futuro y el momento de la consulta popular. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este debate sobre si es o no momento de hacer una consulta popular. La intención del presidente Guillermo Lasso de impulsar una consulta popular es políticamente adecuada. Simón Pachano, catedrático de la Flaxo, nos advierte algunos riesgos. ¿Es el momento de llamar a consulta popular? Pensemos en que las consultas siempre se han convertido en un referéndum acerca de los gobiernos. Y por lo tanto, las preguntas prácticamente pasan a segundo plano y lo que queda es a favor o en contra del gobierno. ¿El presidente puede ganar la consulta? Todos los partidos y organizaciones van a estar en contra del gobierno y hay más probabilidades de que pierda la consulta a que gane, a pesar de la popularidad que tiene en este momento el presidente. La polémica está centrada entre el fin del modelo, de un modelo económico y político, que fue el de la Revolución Ciudadana, llamémosle, y su reemplazo por otro. Y entonces esto pone en una dicotomía mucho más fuerte que la de las consultas anteriores. ¿La consulta resolverá el bloqueo político? ¿Qué pasa después de la consulta? Supongamos que se aprueba la consulta, que gana el gobierno en la consulta. Después él va a seguir con la misma oposición que tiene en este momento. Él no va a resolver el problema de los bloqueos políticos en la Asamblea. Y entonces, ¿a qué estaríamos abocados? A que ahí vaya a pensar en la muerte cruzada. ¿A Lasso le conviene la muerte cruzada? Porque eso le permite gobernar por un tiempo indeterminado. Eso no está determinado en la Constitución ni en ninguna ley. Él tendría por lo menos unos 4 a 6 meses para gobernar vía decreto. Lo que hace en esos 4 o 6 meses le fortalecerían al gobierno y darían una pista a la ciudadanía, ¿no es cierto?, de cuál es el modelo de gobierno que quiere instaurar este gobernante, este presidente. Bien, Pedro Donoso, entonces en este punto, no sé, es como que políticamente estamos confundiendo las cosas. Querer plantear una consulta popular para resolver un problema que a lo mejor una muerte cruzada es la que sí podría en efecto hacerlo. Lo que pasa es que otra vez volvemos a la discusión del país gatopardista, ¿no?, donde todo cambia para que nada cambie. Es decir, recordemos, ¿no es cierto?, en el país hay más de 10 consultas populares, ¿verdad? Recordemos finalmente para qué sirvieron, ¿no es cierto? Yo creo que es más una pulseta de generación política, ¿no es cierto?, de poder materializar finalmente ese éxito político en un rédito electoral que sí te cambia el orden finalmente de la Así no cambia la Asamblea. ¿Cómo? Así no cambia la Asamblea. Así no cambia la Asamblea porque finalmente te establece un distinto equilibrio, ¿no es cierto? La política es una gran mesa, digamos, ¿no es cierto?, en donde necesitas ganarte el ticket de la legitimidad de sentarse en esa mesa. Ahora, lo que yo le he escuchado a mucha gente del gobierno es que tratan de que esta consulta marque como la identidad de este gobierno, que quieren llevar o sea, no simplemente tener un gobierno de transición de 4 años, sino un gobierno que haga unos cambios que para ellos son importantes y para eso podría ser la consulta. Y eso sí me parece importante. O sea, la consulta popular es un hecho político nuevamente, ¿no es cierto? Si se quiere buscar identidad en una consulta popular, que además puede ser un riesgo significante, no creo que vaya por ahí, pero es un hecho político, ¿no es cierto?, que
detona de un prehecho político y detona un nuevo hecho político. ¿Qué debería preguntar el presidente en una consulta popular, por ejemplo, poniéndose en los zapatos del gobierno en este momento? Yo creo que sin duda finalmente los temas que debería destrabar su relación con la Asamblea. Sin duda Legislación. reforma laboral, reforma tributaria, reforma de seguridad social, es decir, lo que él podría anticiparse, ¿no? Pero más allá de las preguntas, yo coincido con el doctor Pachano, ¿no es cierto? Más allá de las preguntas es el fenómeno político que en sí mismo encierra una consulta popular. Ya quiero tomarme 15 segundos, ¿cierto? La consulta popular es un hecho político que se deriva de un gran éxito de vacunación que tiene que ser materializado. Pero la consulta popular también va a detonar otro tipo de tensiones, como por ejemplo la tensión de la renovación de la Corte Constitucional. Recordemos que en febrero tiene que renovarse la Corte Constitucional. ¿Por qué estoy poniendo esta carta sobre la mesa? Porque no puede haber consulta sin aprobación de la Corte Constitucional. Y eso nos lleva a otra disputa. Pero eso significaría que cualquier cosa tiene que hacerlo antes de la renovación de la Corte O Constitucional. finalmente, digamos, después también, cuando de una u otra manera se convierta la reforma a la Ya, Corte pero Constitucional. si Lazo tiene este momento confianza en la actual Corte, para que nos entienda la audiencia, para que la consulta pase sin problemas, la verificación de la Corte Constitucional tiene que hacerlo antes de febrero para que la actual Corte Constitucional, sin ningún nuevo miembro, la valide, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Y por eso ahí pueden venir los juegos políticos de los partidos políticos, digamos, inmiscuyéndose en ese proceso. Perfecto. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿qué temas deberían ir en la consulta popular? O más bien, como plantea Simón Pachano, quizás una jugada arriesgada y resolver el bloqueo es con una con una muerte cruzada que durante 4 o 6 meses le permita al presidente de la República imprimir una gestión de gobierno que a lo mejor genere empatía con el país y eso le dé una mayor posibilidad de ganar la reelección, que ese sería el gran riesgo, ¿no? Bueno, hemos tenido hace poco en el gobierno anterior una consulta popular que fue exitosa. El presidente Moreno, hay que reconocerlo, ganó esa consulta popular. Así que yo no le veo necesariamente que todas las consultas populares las pierde el gobierno que las convoca. Y esa consulta sirvió muchísimo y tuvo un efecto inmediato, entre otros, la constitución de un consejo de participación transitorio. Y vaya ustedes a ver la transformación institucional que arrancó desde ese momento el país. De acuerdo, doctor. Precisamente de este mecanismo de consulta popular, ¿no? Doctor, sí, pero, en fin. Sí, lo que me preocuparía es que en la consulta de Moreno habían cosas concretas que se materializaron en ese momento. Es decir, se acabó la reelección indefinida Claro, y hubo un proceso de consejo de participación. Ahora, ¿qué tendría que hacer Lazo para que ese sí simbólico que plantea Pedro Donoso se vuelva real? Porque la consulta cambiará algunas cosas, pero mantendremos a la misma asamblea. Bueno, habrá cambios. Seguramente el presidente estará pensando en los proyectos de carácter económico, laboral, social, anticorrupción, que han venido un poco que sabemos que no va a haber, o que se tiene la intuición de que no va a haber un apoyo decisivo por parte de la Asamblea. Una de esas podría ser la ley de libertad de expresión. Hace poco se dijo que no había habido realmente iniciativas por parte del presidente Lazo que lleven a una confrontación. Bueno, yo les quiero recordar a la teleaudiencia que el primer proyecto de ley que se envió era y es un proyecto de ley fundamental para la democracia ecuatoriana, que es la ley nueva de libertad de expresión. Doctor, mire usted, sí. Han pasado 100 días y esa ley está ahí enterrada. Doctor, podría ser uno de los temas importantes, ¿no? Aparte de los temas estructurales que yo creo que deben estar incluidos ahí. Bueno, doctor, solo una pequeña respuesta adicional. ¿Una consulta popular puede tener el exhorto de que se apruebe una ley laboral o una ley económica, o una consulta popular puede decirnos esta ley se aprueba o bajo estas condiciones? Es decir, ¿hasta qué punto se puede aprovechar la utilidad de una consulta para ya dirigir el trabajo en la Asamblea? No, una consulta puede utilizarse también para prácticamente poner en vigencia normas jurídicas que tengan un efecto inmediato, digamos. Y eso ya lo hemos tenido en el pasado. Perfecto, bien. Rudy Hidalgo, ¿usted cree, como dice Simón Pachano, que Lazo puede ponerse a la oposición encima con una consulta popular y perderla? Yo creo que la decisión de una consulta popular siempre es arriesgada, siempre lo ha sido. Sin embargo, yo creo que le va a ayudar mucho y le puede ayudar muchísimo al presidente el nivel de aceptación que está teniendo ahora. Ese nivel de aceptación con el éxito de la campaña de vacunación, yo creo que puede ser arrastrada y puede capitalizarse en una consulta popular. ¿Usted cree que la gente en este momento
así siendo muy reduccionistas, le está dando la razón a Lasso sobre sus planteamientos políticos y está considerando que Pachacútec, el PSC y UNES están como siendo contreras o bloqueadores? Más que darle la razón a Lasso, yo creo que la ciudadanía está esperando reactivación económica, una nueva reforma laboral, está esperando sobre todo, además, no nos podemos olvidar, nuevos políticos distintos. Yo creo que la Asamblea Nacional, más allá de podemos estar de acuerdo o no con tal o cual bancada, está demostrando que dentro de su seno existen políticos que no debieron haber llegado a la Asamblea. Y eso le molesta a la gente de Ruth. Y eso yo creo que la ciudadanía está totalmente en contra. Tanto así, y perdone que diga esto y me refiera a las redes sociales, en las redes sociales usted está viendo qué es lo que la gente está diciendo. La gente está diciendo, una de las cosas que se está opinando es que debería aprovecharse la consulta popular para promover una reforma, ¿no es cierto?, del sistema de partidos para que ya no tengamos que ver este lamentable episodio que estamos viendo de corrupción, sobre todo en el seno de la Asamblea. Por lo tanto, esta consulta popular podría servir para... Yo creo que esta consulta popular podría también servir para reestructurar el sistema de partidos a través de una buena reforma política. Bien, ¿le parece si hablamos de eso en el siguiente bloque, Seguro. Ruth? Nos vamos a un nuevo corte comercial. Claro. Luego del corte regresaremos con la historia de las consultas populares en el país. Se han realizado 10 desde el retorno a la democracia. Si Guillermo Lasso envía una hasta finales de año, ¿la podría ganar? No se desconecte. Las consultas populares han sido un instrumento al que con frecuencia los presidentes han recurrido sobre diversos temas. El primer mandatario que lo hizo fue León Febres Cordero en 1986, al mes 22 de su gobierno, para abrir la participación de candidatos independientes por fuera de los partidos. La consulta fue un fracaso. El 70% de los electores le dijo no. Sixto Durán Ballén lo hizo en 2 ocasiones, en agosto de 1994, en el mes 24 de su gestión. Fueron 7 preguntas sobre reformas constitucionales, presupuestarias y políticas. 6 se aprobaron y 1 se negó. En noviembre de 1995, en el mes 39 de su gobierno, la nueva consulta contenía 11 preguntas de corte político y económico, como la opción de varios regímenes de seguridad social y la posibilidad de disolver el Congreso. Sixto recibió un no rotundo. En mayo de 1997, a 3 meses de haber asumido el poder, Fabián Alarcón llamó a consulta popular para refrendar su interinazgo y legitimar la destitución de Abdalá Bucaram, así como para dar paso a una nueva asamblea constitucional y reformar el sistema judicial. Las 13 preguntas fueron aprobadas. En noviembre del 2006, con Alfredo Palacio hubo una consulta en el mes 19 para que el Estado garantice los recursos del petróleo para salud y educación. La respuesta fue favorable. Luego llegaron las 4 consultas de Rafael Correa. La primera en abril del 2007, a los 3 meses de su gobierno, para convocar a una nueva constituyente. 20 meses después llegó el referéndum de septiembre del 2008 para aprobar la Constitución de Montecristi, y en mayo de 2011, luego de 53 meses de gobierno, vino la tercera consulta con la polémica reforma a la justicia. En febrero del 2017, a 3 meses de dejar el poder, hubo una nueva consulta para prohibir a los servidores públicos tener bienes y capitales en paraísos fiscales. En todas, el correísmo salió triunfante. Finalmente está la consulta de Lenín Moreno de febrero del 2018, en el 9º mes de su presidencia, donde se eliminó la figura de la reelección indefinida y se dio paso a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y los organismos de control. En estas 10 consultas populares, solo 2 fueron adversas a los presidentes que las convocaron. Por lo que cabe preguntarse si Lasso hace bien en plantear la consulta número 11 en 35 años. Carlos. Bien, Rudy Hidalgo, entonces las estadísticas sí le favorecen al presidente Lasso, más aún si lo hace en los primeros meses de su mandato, cuando todavía tiene capital político. Sí, claramente los datos que acabamos de ver para mí nos abren las vías clarísimas para poder entender que podría tener una buena posibilidad el presidente Lasso de ganar una consulta popular. Obviamente también eso significa que va a tener que, o va a depender de los temas que proponga en la consulta, y que sobre todo la ciudadanía sienta que esos temas que se proponen en la consulta sean temas que a la ciudadanía también se siente identificada. O sea, estamos más o menos viendo una consulta popular similar a las de Sixto Durán Ballén.
Bueno, yo Ese siempre- puede ser el estilo, ¿no? De Puede ser temas. ese el estilo, pero también puede estar matizada, sobre todo con otros temas que creo que son fundamentales. Y ahí lo que decía Pedro hace un momento es correcto. Es decir, quizás sea un buen mecanismo para poder destrabar dos temas que son importantísimos: la ley laboral y la reforma tributaria, que yo creo que es uno de los temas más polémicos y más dificultosos en este momento. Ahora, Ruth, cuando usted menciona la necesidad de reformar el sistema político ecuatoriano en cuanto a la ley de partidos y todo lo demás, creo que esa sí sería una buena oportunidad, porque siempre terminamos entregando a los asambleístas, a los políticos, la posibilidad de hacer reformas a esas leyes y nunca las reformas son suficientes porque siempre se van a cuidar las espaldas. Entonces, este sería un buen momento para hablar de ese tema, ¿no? Sí, para mí yo le veo esta oportunidad de la consulta para poder proponer ante la opinión pública realmente una reforma estructural importante, que es la posibilidad de viabilizar jurídicamente a futuro, a través de la aprobación de la consulta, una reforma política del sistema de partidos. Yo creo que se ha dicho tanto y todos sabemos que es momento ya de que los partidos y movimientos políticos jueguen un rol preponderante, pero lo jueguen de manera apropiada y de forma correcta, ética, honesta y sobre todo transparente. O sea, por ejemplo, creo que podría claro, ser el o sea, hablar de métodos de asignación de escaños. hablar de metodología, umbrales, por ejemplo, hablar de umbrales, hablar de inscripción, por ejemplo, de los militantes, es decir, para que ya no existe esa posibilidad de que una persona está inscrita en 3, 4 partidos y movimientos Y reducir el número de partidos. Reducir el número de partidos, ir a tener, por ejemplo, mecanismos de democracia interna válidos y efectivos, con un seguimiento y sobre todo con un acompañamiento, por ejemplo, del Instituto de la Democracia y así por el estilo. Perfecto. Pedro Donoso, entonces una buena consulta sí puede funcionar para resolver el tema de partidos políticos, de representación. Digamos, otra vez, ¿no es cierto? Yo creo que la consulta es un medio, no es un fin. Una consulta no va a resolver, ¿no es cierto?, un tema que yo creo que tiene que ver con cultura política, ¿no es cierto? Porque finalmente somos un país con una tragicomedia, ¿no? Somos un país de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos y de partidos y candidatos sin ideología, finalmente, ¿no? Yo no creo, yo discrepo ahí, no creo que el tema va por lo cuantitativo, no creo que hay que reducir el número de partidos, finalmente, pero concuerdo sí en que tiene que establecerse, digamos, una formalización de las estructuras partidistas reales. Pero si tenemos una ciudad de Quito con 18 candidatos a la alcaldía, obviamente que ahí se va a fraccionar el voto, no es lo mismo que tener 3 posibles candidatos en 3 partidos. O sea, eso finalmente, incluso cuantitativamente, no es real, porque hay una diferencia abismal entre el primer pelotón y los últimos pelotones. Entonces no es que se fracciona, hay muchos estudios ahí con respecto a eso. el debate Sin embargo, se diluye, digamos, porque toca hablar de 18, no toca hablar solo de 3. O sea, sí, pero finalmente a mí más me preocupa, ¿no es cierto?, que haya partidos que aún no tenían 3 meses antes su candidato y que anunciaron su candidato 2 meses antes de las elecciones, es decir, que alquilaban partidos políticos, ¿cierto?, que tenía que ver más con la figura que con la formación. ¿Y eso sí se militante puede de un incluir en una consulta? Todo se puede incluir en la consulta. Es decir, vimos, por ejemplo, la consulta popular de Rafael Correa, ¿no es cierto?, en el 2011, en donde metía preguntas, ¿no es cierto?, gancho, ¿verdad?, como los casinos. Yo nunca vi, por ejemplo, un estudio sobre ludopatía de por qué justificar esa pregunta en la consulta popular. Sin embargo, su objetivo era meter las manos en la justicia, que es lo que vimos, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver qué preguntas le benefician realmente a Lasso y qué otras preguntas son... Pero ya siendo políticamente responsables, por ejemplo, viendo los niveles de bloqueo en la discusión nacional, ¿sería bueno, por ejemplo, una consulta popular que nos hable sobre el futuro del IES? Sobre una ley laboral que nos permita salir o ir más allá del código laboral que mucha gente, el actual, que mucha gente dice que es muy rígido, pensar en un mecanismo de tributos que vaya por fuera de estas intransigencias como la del PSC, que tiene notariada el no apoyar impuestos y frente a eso no hacemos nada. Me refiero a esos temas. A ver, yo desde el análisis, ¿no es cierto?, yo no puedo hablar de qué es bueno o qué es malo porque no soy político, ¿no es cierto? Yo puedo hablar del contexto del análisis. Ahí el tema es cómo plantea Lasso esas preguntas. Es decir, de una u otra manera, si él va a plantear, por ejemplo, la posibilidad de que se flexibilicen las relaciones laborales, yo apostaría que no va a tener éxito en las preguntas, ¿no es cierto? Si él, digamos, va a aprobar subida de impuestos, es evidente que no va a tener éxito en las preguntas. Entonces, la habilidad política está, ¿no es cierto?, en cómo yo construyo preguntas que no establezcan una tensión. Pero lo que dijo el doctor Simón Pachano es real, es decir, después de la consulta, ¿qué? Porque finalmente no se deshace de la necesidad de que si se aprueben en la consulta ciertos temas, eso tenga que transformarse, materializarse en una ley que va a tener que tratarse en esta misma asamblea que él finalmente quiere destrabar. Perfecto. Y en ese sentido, doctor Hernán Pérez Luz, ¿qué leyes sí se pueden poner en una asamblea, en una consulta popular que nos permitan o que le permitan al presidente avanzar quizás el 50 o 60% del trabajo frente al bloqueo parlamentario?
Bueno, yo quisiera simplemente comenzar haciendo una aclaración. En materia tributaria no es factible recurrir a consultas populares. La Constitución limita ese tema y lo excluye de convocar consultas que tengan que ver con impuestos, ya sea para subirlos o para bajarlos. Creo que es una disposición cuestionable, pero está en la Constitución. Ahora, ¿qué otros temas puede presentar el presidente Lasso? Dependerá mucho de la agenda de él, de su plan de gobierno. Habrá unos temas efectivamente de carácter laboral, otro con respecto a inversiones. Acordémonos que este es un país que tiene un modelo económico prácticamente que penaliza a la empresa privada o que la excluye prácticamente del rol que tiene que tomar en el desarrollo económico del Ecuador. Habrá unos temas de corrupción. Es decir, sí tiene y sí es posible y sí es viable ir directamente al día siguiente y publicar en el registro oficial la norma jurídica y hacerla efectiva. No es que el presidente Lasso está recién comenzando ahí a enviar proyectos de ley en base a la consulta. Dependerá mucho del camino que se tome. Recordémonos que la Corte Constitucional, una Corte Constitucional, pues esta no es como la del presidente Correa, que era prácticamente una sucursal de su gobierno, una Corte Constitucional que va a revisar rigurosamente las preguntas y los temas y las razones por las cuales se va a mover el presidente Lasso en una consulta popular. ¿Usted va a cree? haber seguramente algunas enmiendas constitucionales que son necesarias y otras consultas a nivel de más bien legislativo. Por ejemplo, ¿qué enmiendas cree usted que son importantes? ¿O que usted le sugeriría al gobierno? Acabamos de ver, por ejemplo, el tema de los partidos políticos. Yo coincido. Es verdad que tenemos una cultura política que tiende y busca y se solaza en el bloqueo y en el inmovilismo en el Ecuador, pero por otro lado, sí es necesaria cambiar las reglas del juego. Una de ellas que tiene que ver con los partidos políticos. No podemos seguir con 280 organizaciones políticas inscritas en el registro del CNE. Además, no es cuestión de cuántos partidos es, también le cuesta. Al Estado le cuesta tener que hayan 18 candidatos a los ciudadanos, perdón, no al Estado. A nosotros nos cuesta financiar los 18 aventureros que se lanzaron a ser candidatos, perdón, los 18 candidatos que se lanzaron a ser a la alcaldía de Quito, por ejemplo. No es cuestión que solamente que el número no es relevante. El número es muy importante por el gasto al presupuesto general del Estado que esto representa. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en vivo en ecuavisa.com. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Regresamos con más de Consulta Popular. ¿Es el momento? Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿usted cree que en esta consulta popular también se debería aprovechar o no sé, empatar con aquella que quedó en el aire respecto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, no está tan en el aire. Esta consulta, este proyecto está en manos de la Corte Constitucional. Lamentablemente la Corte, no entiendo por qué se ha demorado tanto, pero hemos hecho una solicitud, 2 solicitudes, para que tome una definición luego del archivo ilegal que hizo la asamblea anterior. Pero imaginémonos, supongamos que la Corte haga lo que creo que tiene que hacer, que simplemente convocar, disponer que se convoque el referéndum. Ambas consultas o ambos proyectos, llamémoslo así, pueden ir de la mano y convocárselo para el mismo día para tomar una decisión sobre el tema. De lo contrario, podríamos tener 2 consultas en fechas diferentes. Claro. Ahora, el tema del Consejo de Participación Ciudadana es uno de los temas importantes en el proyecto que venimos trabajando nosotros. No solamente eso, como usted sabe, Carlos, también hay una reestructuración completa del sistema de la Asamblea Nacional y hay una reestructuración también de la Fiscalía dándole autonomía. Ahora, pero sí me preocuparía una cosa, es decir, la oportunidad de esta segunda consulta, porque puede ser que el Consejo de Participación Ciudadana se elimine, pero sería a esta asamblea hasta el 2025 la que le tocaría nombrar a un montón de organismos de control, en donde posiblemente también esa asamblea, con las mayorías que tiene, representará a esos organismos. No necesariamente, porque en el sistema, en el proyecto que se presentó,
esa facultad pasa a manos de la Cámara del Senado, en la que hay una comisión ciudadana que que recoge las ternas que presente el presidente de la República y que luego de un debate nacional proponga al Senado los candidatos a ocupar estas dignidades, y el Senado solamente puede oponerse vetándola con dos tercios de la votación. Así que es un sistema que garantiza no solamente una participación ciudadana, sino un equilibrio entre el Ejecutivo y la Asamblea. Pero en todo caso sería recién a partir de 2025, ¿verdad? Esos resultados. Bueno, no necesariamente. Si imaginémonos que la reforma entra, y como va a entrar, digamos, debería entrar inmediatamente, ahí tendría que haber probablemente una convocatoria de elecciones para que se acomode, porque no podemos tener dos sistemas diferentes, uno derogado y uno aprobado por el pueblo. Si el pueblo ha aprobado que reduzcamos el número de los asambleístas, tengamos un sistema bicameral en los cuales haya una representación nacional, eso no tiene por qué esperar demasiado tiempo. Sea, jurídicamente, perdón, doctor, ¿es posible que si se aprobaría esa consulta eventual de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y creación de una nueva asamblea bicameral, tendría el país que elegir anticipadamente unos nuevos asambleístas? Eso es lo que me está tratando de explicar. Es probable, es posible, digamos, es posible. Hay que establecer un sistema transitorio, de un estatuto transitorio. Además, va a ser un poco va a llamar la atención que tenemos que el país se pronuncia por una transformación total del sistema de la Asamblea, y la Asamblea, que ha querido prácticamente el país echarla de lado, siga vigente en la forma como está hoy funcionando. Así que habrá que establecer un sistema de transitoriedad entre los cuales tendrá que tener mucho cuidado en la forma como se eligen a estas dignidades. Perfecto, bien, gracias. Doctora Rudy Hidalgo, entonces ahí hay unos escenarios más claros, ¿no? La posibilidad de usar esa consulta popular también que está planteada. Sí, definitivamente. Usted sabe que Participación Ciudadana al menos ha tenido como agenda de lucha desde hace muchos años la idea de que el Consejo de Participación Ciudadana debe eliminarse. Claro, nosotros encontramos que esta sería una excelente oportunidad si es que la Corte Constitucional no llega a pronunciarse, porque tenemos un pronunciamiento pendiente, y aprovecho para hacer público el llamamiento a la Corte Constitucional para que se pronuncie al respecto. Si no lo hace, pues simplemente yo creo que hay que ver las maneras de cómo se le quita la designación de las autoridades de control al Consejo de Participación. Ahora, ¿el presidente Lasso pudiera tener la posibilidad de darle un nuevo brío a esta consulta que está pendiente en la Corte Constitucional por sus facultades? Sí, yo creo que no solamente el presidente, sino también la sociedad civil y todos aquellos que estamos pendientes y bregando porque el Consejo de Participación Ciudadana deje de existir. Ahora, ¿y usted ve factible lo que plantea el doctor Hernán Pérez Luz hace un momento, en el sentido de que si esa consulta de eliminación del Consejo de Participación y creación de una asamblea bicameral puede también obligarle a crear una suerte de régimen de transición que haga unas nuevas elecciones inmediatas para cambiar la asamblea? Sí, ciertamente sí, esa es una de las vías. Sin embargo, también hay otras maneras, digamos, con las cuales se puede jugar, y es el hecho, yo he estado escuchando, por ejemplo, muchos criterios académicos en los cuales coinciden de que sería una buena idea, por ejemplo, el que en la consulta de una vez se consulte o se pregunte que el Consejo de Participación Ciudadana ya no pueda elegir a las autoridades de control. Ciertamente recaería de nuevo en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay mecanismos, Carlos, también a través de los cuales se puede controlar a través, por ejemplo, de la generación de comisiones especiales para cada designación, con veeduría, con academia, con oposición y méritos, con un régimen bastante riguroso y además con el ojo público sobre la designación de estas autoridades. Desde la Asamblea. Y además también hay otra posición que también la he escuchado y la he visto, que está hablando de que simplemente se le quite la posibilidad al Consejo de Participación Ciudadana de elegir las autoridades de control y se vuelva a la Asamblea, pero con presentación de ternas, como era anteriormente. Perfecto. Bien, vamos, hay unos escenarios. Pero todo este panorama puede generarle tensión social innecesaria al gobierno, al país. Yo creo que primero hay que analizar finalmente
los ecuadores que estamos viendo, muchas veces yo creo que se nace desde el análisis de creer que hay un solo Ecuador y no es así. El Ecuador está absolutamente fragmentado y necesita lecturas distintas, ¿no es cierto? Yo hacía este análisis, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, los números, a mí no me llama tanto la atención los números de apoyo a Lazo, sino la inyección de optimismo, ¿no es cierto?, que ha logrado Lazo finalmente como un arma política muy potente. Es decir, si nosotros vemos las cifras de ese datos, hemos pasado de abril a agosto, ¿no es cierto?, una reducción del pesimismo en 53 puntos y un aumento del optimismo en 54 puntos. ¿Por qué esto es para mí importante? Porque finalmente el optimismo te da una libertad política de hacer cosas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el escenario más, digamos, favorable para Lazo es la convocatoria de una consulta popular en este aspecto, porque hay dos Ecuadores, el Ecuador de la percepción, claro, con estas cifras, pero el Ecuador digamos, de la realidad, que es otro tema mucho más complejo y que es una carrera contra el tiempo hasta que esos dos Ecuadores se vean de cara, ¿no? ¿Pero usted cree que una fórmula para destrabar el lío institucional puede ser lo que plantea el doctor Hernán Pérez Luz, que la Corte Constitucional vuelva a retomar el proyecto de eliminación del Consejo de Participación y de creación de una bicameralidad en la Asamblea para anticipar incluso elecciones? Yo tengo muchas críticas de ahí. La primera crítica es creer que en este país todo es voluntad política. No, no es voluntad política, ¿no es cierto? La Corte Constitucional incluso ya, capaz, seguramente con mayor sabiduría el doctor me corrige, pero ya tuvo un pronunciamiento, ¿no es cierto?, de que era violatoria a la Constitución desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana así, porque es cambiar la estructura del Estado y había que hacerlo vía Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Pero lo segundo también tiene que ver con este eterno gatopardismo, es decir, volver a que la Asamblea designe autoridades de control vía ternas es regresar a lo que se quiso evitar finalmente con la Constitución de Montecristi, que nos guste o no, tuvo 70% de aceptación en un referéndum. Entonces, es como el Ecuador es eso, ¿no? Cambiamos todo para que nada cambie. Perfecto, bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Hernán Pérez Luz, ¿anunciar una consulta popular es lo políticamente correcto? Creo que sí, creo que es lo correcto. Simplemente aprovecho para hacer una aclaración. El Consejo de Participación Ciudadana sí puede ser eliminado a través de una reforma parcial, como lo que estamos proponiendo. Creo que es lo correcto, Carlos. Yo creo que y deberíamos un poco no tener mucho énfasis en lo inmediato, en el inmediatismo de lo que le conviene al presidente Lazo hoy en día. Yo creo que debemos aprovechar la consulta para ver al país en su conjunto, sus grandes problemas, una gran transformación política. Yo sé que esto puede sonar muy ambicioso o muy idealista, pero es necesario que las consultas populares no solamente sirvan para favorecer o no al candidato, al presidente que está en ese momento de turno. Yo creo que es importante ver a la consulta como un ejercicio democrático de sentarnos los ecuatorianos a un gran diálogo nacional sobre temas de gran profundidad. Por eso creo que en esa consulta deben incluirse temas de largo alcance y no solamente temas coyunturales. Ruth Hidalgo. Sí, Carlos, yo creo que es políticamente correcto consultar a los ciudadanos acerca de su decisión soberana, especialmente respecto a temas de interés nacional. Y especialmente también cuando quienes tienen la obligación jurídica de hacerlo no lo están haciendo, que es a la Asamblea Nacional. Pedro Donoso, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que, digamos, lo políticamente correcto es más que anunciarlo, hacerlo, si es que ese es su interés, ¿no es cierto? Pero yo creo que la discusión no está en el qué, sino en el cómo y el cuándo. Es decir, si Lazo entiende que la consulta popular le puede servir para ampliar su espectro político e incluso para revivir las alianzas caídas con el Partido Social Cristiano, por ejemplo, su aliado natural, creo que le tendrá un efecto positivo para su gobierno. Y bien, quienes ven a la consulta popular como una mera estrategia de supervivencia política, suponen que su alcance puede ser muy limitado y de efecto temporal, pues la correlación de fuerzas entre el gobierno y la Asamblea no va a variar mucho. Por eso, hay quienes no descartan que si esa es la prioridad del gobierno, la muerte cruzada sería entonces el camino más adecuado, con el riesgo posterior de que Lazo no logre reelegirse. El gobierno también puede usar la consulta como un espacio en donde se fije una gran agenda de trabajo a la que se sometan los legisladores bajo el imperio del mandato popular. El problema es que en el ejercicio práctico del poder es muy fácil dejar de lado la voz del pueblo. Pero cualquiera que sea la estrategia, el presidente de la República tiene que consolidar su liderazgo para que el peso institucional de Carondelet le permita marcar el ritmo de los asuntos sobre los que debe discutir la nación. Y quizás ese sea el desafío más importante de los meses que vienen. Hasta el próximo programa.
Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo. Usted siga con la señal de Coavisa. Enseguida viene esta semana un resumen de noticias.